Bueno, eso voy a hablarlo después. ¿Quiénes son los hijos fuera de matrimonio? Son todos aquellos que no entran dentro de los supuestos que ya les mencioné, o que probablemente, volvemos a lo mismo, yo decidí ser madre soltera porque no me gusta convivir con un hombre, pero quiero tener un hijo, no me gusta probablemente hacerme cargo de él, lavarle la ropa, atenderlo, hacerle todo lo que conlleva un matrimonio, pero sí quiero tener un hijo. Decido tener ese hijo y ese hijo se considera como hijo fuera de matrimonio, pero ese hijo va a tener todos los derechos que tienen los hijos que son dentro de matrimonio. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene nada de culpa si la madre decidió hacerlo de esa manera. Después vienen los hijos de padres unidos en concubinato. ¿Quiénes son estos concubinos o a quienes se les conoce como concubinos? Son aquellas personas solteras, libres de matrimonio, que deciden unir sus vidas en común, hacer vida marital sin estar casados o sin cambiar de estado civil y tener hijos no con otras personas, solamente entre ellos. O sea, no pueden, digámoslo así. Voy a poner un ejemplo para los que no son abogados. Yo decido, probablemente soy casada, pero decido tener un hijo con otra persona, eso no se considera concubinato. Solamente se considera concubinato en el caso de que yo fuera soltera, él fuera soltero, viviéramos ciertos años juntos y decidiéramos tener hijos él y yo, nada más, sin que él tenga hijos por otro lado, ni yo tenga hijos por el otro lado. ¿Sí queda claro esa situación? Bueno, los hijos de padres unidos en concubinato tienen exactamente los mismos derechos que los hijos de matrimonio, igual que los hijos fuera de matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí va a prevalecer el interés superior del menor, que es otra de las cosas que nos habla el derecho internacional, que no se los mencioné, pero bueno, es una figura que nos habla de que el menor tiene cierto interés superior a cualquier otra persona, independientemente de los derechos que tenga esa persona. Siempre se va a velar por ese interés del menor. Bueno, aquí ya nos habla de los hijos nacidos de matrimonio, fuera de matrimonio. ¿Qué nos dice de los hijos fuera de matrimonio? Bueno, hay distintas formas de decir que son hijos fuera de matrimonio. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo fuera de matrimonio y su papá lo quiere reconocer o yo quiero que él lo reconozca? Y son dos cosas completamente distintas. La primera es el reconocimiento voluntario y la segunda es la declaración de paternidad vía sentencia judicial. La primera nos va a hablar de el reconocimiento voluntario, no sé si lo traiga, no me acuerdo. Sí. ¿Cómo se da el reconocimiento voluntario? Bueno, el reconocimiento voluntario es la forma en la que implica la voluntad del padre de hacerlo. Tiene varias características. Debe de ser voluntario, personalísimo, irrevocable, solemne, declarativo y expreso. Voluntario implica que yo lo voy a hacer porque yo quiero. Yo como papá quiero decir que tú eres mi hijo y se puede hacer en cualquier momento. Personalísimo, nadie lo puede hacer por mí. Solamente el padre puede ir y reconocer a esa persona. Estamos hablando del reconocimiento voluntario, Irrevocable, una vez que ya reconocí a ese hijo, ya no puedo desconocerlo. Obviamente hay una salvedad. Si yo soy menor de edad y mi consentimiento presenta ciertos vicios, por ejemplo, que a mí me engañaron y siendo menor de edad me dijeron, es que si es tu hijo y a lo mejor no era, bueno, ahí ya existe un vicio de la voluntad y ahí sí es revocable. En ese caso, solo en ese caso, es revocable la paternidad.
Y aquí se tiene un plazo, para los que no son abogados, un tiempo que es de 4 años para revocarlo o hacerlo valer ese derecho. También nos dice que es solemne. ¿En qué consiste la solemnidad del reconocimiento de la paternidad? Bueno, consiste en que se le tienen que dar todas las formas exigidas por la ley. En este caso, constituye un estado civil y se rige como constituye un estado civil, se rige por el principio de autenticidad. Este supuesto solo opera como el principio de prueba en un juicio de investigación de paternidad. ¿A qué se refiere esto? Volvemos a lo mismo, a la carga de la prueba. El que niega es el que tiene que probar que no es. ¿Sí? Por eso nos habla de solemne, porque como lo está reconociendo voluntariamente, ahí ya tiene las solemnidades, se tiene que hacer con las solemnidades que nos marca el Código Civil. Declarativo, que yo digo que es mi hijo, eso es que sea declarativo. Y expreso, que yo manifiesto frente a la autoridad que hace el registro que es mi hijo, con las formas, esta cosa se me mueve, con las formas y declarativamente yo lo digo personalmente y con toda mi voluntad que ese niño es mi hijo. Por eso les manejo estas características en cuanto al reconocimiento voluntario. ¿Quiénes pueden reconocer a ese niño? La ley nos maneja que los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio, más la edad del hijo que va a ser reconocido. ¿Por qué más la edad? Porque probablemente yo lo reconozca después de un tiempo, 5, 6, 7 años, que me di cuenta que es mi hijo, o que la mamá me dijo, oye, este niño es tuyo, y yo digo, muy bien, vamos a reconocerlo, porque probablemente, pues yo no pude hacerme cargo de él todo este tiempo, pero yo tengo dinero suficiente para hacerme cargo de él de aquí en adelante, y para que ese niño genere derechos hereditarios, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad nos habla cuál es la edad exigida para contraer matrimonio? Aquí en el estado de Aguascalientes debemos de tener 16 años cumplidos y el juez puede conceder dispensa de edad por causas graves, pero nunca menores de 14 años. ¿Qué se consideran causas graves para la ley? Bueno, que probablemente los niños fueron coaccionados por su pareja, pero al final terminan lo que se llama con el síndrome de Munchausen, que es cuando los maltratan y se enamoran del que los maltrata. Eso se da normalmente en los secuestros. Probablemente pueda suceder esa situación y que la persona quiera casarse. Bueno, adelante, el juez le da permiso por esas circunstancias, ¿sí? Después nos dice las formas de reconocer a un hijo. ¿Cómo se puede reconocer a un hijo? Se puede reconocer en la partida de nacimiento ante un juez de lo civil, de registro civil, mediante escritura pública. Esto, ¿por qué hablamos de escritura pública? Los notarios públicos tienen fe pública. Y si yo voy y le digo, notario público, yo quiero hacer un acto jurídico en el cual quiero reconocer a mi hijo, el notario público lo va a tomar como una manifestación de la voluntad y se hace conforme a escritura pública, ¿sí? Ese notario lo va a hacer de esa manera. Por testamento, probablemente yo ya sabía de la existencia de ese niño, pero nunca quise reconocerlo en vida, pero sí me da como que cierto dolor dejarlo desamparado. Hago mi testamento y le doy la paternidad para que genere los derechos hereditarios que le correspondan, ¿sí? Probablemente ese testamento nada más consista en decirle que es mi hijo, pero no consista en más nada. O sea, no voy a decir, a ti fulanito te voy a dejar esto, a ti manganito te voy a dejar esto.
Probablemente ese testamento lo único que vaya a decir es que tengo un hijo y que por favor se le respeten sus derechos hereditarios que le corresponden, porque ese hijo nunca lo quise reconocer por vergüenza, por el que dirán, etcétera, etcétera, porque probablemente yo ya tenía otro hijo con otra señora, ¿sí? Entonces, por medio del testamento, puedo darle la paternidad a ese niño. Independientemente de los bienes que yo deje en el testamento, puedo hacerlo nada más para darle la paternidad. También se puede hacer por confesión judicial directa y expresa, que es la que les decía, que se va y se dice, él es mi hijo y lo estoy reconociendo como tal. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con la partida de nacimiento ante el juez de registro civil? Bueno, una que es que van los dos padres y elaboran un registro extemporáneo. Estos registros muchas veces se hace el registro civil hace jornadas de registros extemporáneos, entonces se hacen, independientemente de la edad del niño, se hacen después de que el niño ya tiene cierta edad, y van los dos padres y hacen este registro. Y la diferencia con la confesión judicial directa y expresa es que solamente va el padre y dice, yo soy hijo de tal, perdón, yo soy padre de tal niño y que su madre es tal, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué reglas se deben de seguir? Bueno, se las voy a decir rapidísimo, que únicamente se puede efectuar respecto del hijo propio, nunca, si por decir, yo tengo un hijo y ya tiene reconocida la paternidad por otro señor, no va a llegar Juan de las Cuerdas y me va a decir, yo reconozco a tu hijo como tal. No se puede, porque ese niño ante la ley ya tiene un padre. ¿Sí? Sus efectos se retrotraen a la época de la procreación. ¿Qué es esto? Volvemos a lo mismo, si el niño ya tiene 7, 8, 9 años, pues con la pena, ese niño no se le cubrieron los alimentos de 6, 7, 8 años que duró siendo hijo de madre soltera, con un solo apellido, y esto le va a generar derechos al niño para que se le den todos esos alimentos que no se le dieron durante ese tiempo. Si el reconocimiento lo realiza uno solo de los padres, únicamente debe asentarse el nombre de este sin alusión alguna al otro progenitor, y si ello no se hace así, la anotación que se haga del nombre y apellidos del progenitor que no compareció al reconocimiento carece de relevancia jurídica y no prueba la filiación del registrado con respecto al padre que no acudió a reconocerlo. Volvemos a lo mismo, tienen que ir los dos bajo ciertas salvedades. Nada más hay veces que probablemente pues el padre está enfermo o alguna cosa, entonces ya se va a manifestar de otra manera. Por ejemplo, que el notario público vaya y levante un acta de hechos y que diga toda esa situación, entonces ya puede ir la mamá y lo registra con esa situación, hay varias formas. Después nos dice que los efectos producidos por el reconocimiento se encuentran solamente circunscritos a la persona reconociente, sin trascender en manera alguna a la esfera jurídica del otro progenitor. ¿Qué significa esto? Que los efectos solamente van a recaer sobre la persona que va a darle el reconocimiento a ese hijo. Después nos dice que para reconocer como hijo a un mayor de edad es necesario el consentimiento de su tutor, y en el supuesto de que carezca de él, el juez de lo familiar debe designarle uno especial para el caso. El hijo nacido en matrimonio, que se presume hijo del esposo de la madre, no puede ser reconocido por un hombre distinto, era lo que les decía hace un momento, no se puede reconocer por otra persona por el simple hecho de que ya se presume hijo de matrimonio. Otra de las reglas es que puede reconocer no solo al hijo vivo, sino también al que no ha nacido, era lo que les comentaba hace un rato también. Otra regla nos dice que cuando el padre y la madre no vivan juntos,
reconozcan al hijo en el mismo acto, deben convenir quién de los dos ejercerá la guarda y la custodia, o si el mismo se realizará en forma compartida. ¿Qué es esto? ¿Con quién se va a quedar el niño? Está bien, lo vamos a reconocer como hijo de ambos, pero en ese momento se va a decir, tú te vas a quedar con la guarda y la custodia de ese niño. No voy a entrar a lo que es patria potestad porque ese ya es tema de otra conferencia, pero bueno, de la guarda y la custodia es con quién se va a quedar ese niño, quién es el que lo va a atender, quién es el que lo va a cuidar, de qué horas a qué horas lo voy a poder ver, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese mismo momento se puede hacer esa situación. Otra de las reglas es que en el caso de que los padres no vivan juntos y efectúen sucesivamente el reconocimiento, ejercerá la guarda y la custodia el primero que haya reconocido al hijo, salvo que los padres lleguen a un acuerdo distinto y siempre que el juez de lo familiar no considere necesario modificar el convenio por causa grave. Si es una persona que probablemente cometió algún delito, el juez no le va a permitir un delito, digamos, de naturaleza sexual o un delito que le llaman delitos familiares, el juez no le va a permitir que esa persona se quede con el niño, obviamente por sus antecedentes. Después, otra de las reglas que nos maneja la ley es que una misma persona no puede ser reconocida 2 o más veces, por lo que mientras el primer reconocimiento no se declare judicialmente sin efecto. Eso era lo que les decía. Un niño no puede tener 2 padres, jurídicamente hablando. Probablemente pues la mamá lo tuvo con otro señor, ese señor lo reconoció, posteriormente la madre se casa con otro señor y el otro señor quiere reconocerlo. Eso ya no se puede, ¿sí? Porque el niño ya fue reconocido. Después, bueno, nos vamos a lo que son... Me voy a regresar un poco a los hijos fuera de matrimonio. Bueno, estas son las reglas. Me regreso a lo que son los hijos ya del concubinato. Aquí ya les estoy poniendo quiénes son los concubinos o qué se necesita para que la ley les reconozca como concubino. Es que no tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, era lo que les comentaba, deben de ser solteros, que tengan una vida en común, en forma constante y permanente por determinado tiempo. Esta vida en común es lo que se llama vida marital. Después, que sin importar el tiempo en que han cohabitado los concubinos, tengan hijos en común. Eso ya se los había comentado. Se presumen como hijos de la concubina y del concubinario. ¿Quiénes? Bueno, volvemos a los 180 días contados a partir de que se comenzó ese concubinato. También todos aquellos que nacen dentro de los 300 días siguientes a que cesó la vida en común entre el concubinario y la concubina. Ahora, bueno, nos vamos a lo que son las acciones relacionadas con la paternidad. ¿Qué es esto de las acciones relacionadas con la paternidad para los que no son abogados? Todas aquellas acciones que se pueden ejercer o contra la paternidad o por la paternidad. ¿Sí? Por ejemplo, existe lo que es el desconocimiento de la paternidad. Este solamente era lo que les comentaba, lo puede hacer el varón, nunca la mujer, obviamente porque la mujer pues es imposible que desconozca su maternidad. Eso le corresponde al varón. Existe un plazo de 60 días contados a partir del nacimiento, si estaba presente. Ya no leí, aquí está. Del día en que llegó al lugar del nacimiento, si es que estaba presente, y del día que se enteró, si éste se había ocultado. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si estaba presente, obviamente, a partir de que lo vio, tiene 60 días para hacer efectiva ese desconocimiento de paternidad. Igual, el día en que llegó al lugar del nacimiento, probablemente, pues,
este señor engendra o hace la procreación del bebé, se va a Estados Unidos a trabajar, regresa dentro de los términos de los días que ya estuvimos manejando y se entera, o más bien ya sabe que tiene un hijo, pero llega al lugar, a partir de que llega a ese lugar donde está el niño, tiene 60 días para desconocer su paternidad. O del día que se enteró, igual, pongamos el mismo ejemplo, que se va a Estados Unidos y resulta que llega y ya tiene un hijo. Oye, espérate, pues como que mis cuentas no me salen y yo no soy su papá, ¿sí? Entonces ahí también tiene 60 días para hacer ese desconocimiento de paternidad. ¿Ante quién? ¿Perdón? ¿Ante quién se hace el desconocimiento? Ahí voy. Dentro de este desconocimiento se puede alegar que durante los 120 días de los 300 que precedieron el nacimiento, primero explico esta situación y luego ya lo demás, le fue físicamente tener el acceso carnal con su mujer, ya sea por separación, por ausencia, por prisión, por enfermedad grave. Esto puede ser que se le haya ocultado el embarazo y el nacimiento. En caso de divorcio o de nulidad del matrimonio, el hijo nazca después de 300 días contados de que judicialmente tuvo lugar la separación y cuando la madre del padre haga vida marital con otro hombre y éste reconozca como suyo al hijo de aquella. Me hacen una pregunta que ante quién. Este es un juicio, obviamente es una acción, se tiene que manejar mediante juicio, un juicio civil, perdón, un juicio, pues sí, civil, familiar. Se hace ante el juez de lo familiar para presentar la demanda. Son 60 días para presentar la demanda de desconocimiento de paternidad. Sí, yo me doy cuenta de eso, como dice usted, que vengo a Estados Unidos al año, y yo soy más viejo, yo creo que tengo la acción para promover ese desconocimiento del niño. Sí, pero tienes solo 60 días porque usted ya se dio cuenta. Tiene 60 días. 60 días en meses, ¿cuántos son? Son 2 meses. Para que usted pueda ejercer su acción de desconocimiento. Ejercer la acción de desconocimiento implica presentar una demanda. ¿Esto qué implica? Abrir un juicio. Para los que no son abogados, lo voy a manejar así de una forma más simple. Implica iniciar un juicio para desconocer esa paternidad. Al momento que usted presenta la demanda, ya dejan de correr esos 60 días. O sea, el término es para iniciar el trámite de desconocimiento. Ya no tiene validez. Se presume como hijo suyo. Por presunción. Recuerde que bueno, usted es abogado, ¿verdad? Yo como que sí lo he visto. Recuerde que la carga de la prueba siempre le corresponde al que niega, en este caso. Entonces, bueno, ahí ya es diferente. Vale. Y en este caso, con una pericial de ADN. Ahí ya cambia el asunto. Ahorita lo vamos a ver, esta situación de las pruebas. ¿Sí? Primero déjenme terminar estas cosas, porque aquí ya viene lo que es la investigación de la paternidad, hasta abajo. Aquí. Una observación nomás, lo que dice el señor es 60 días a partir de se entera. Sí, claro. O sea, no se entera, ese es el problema. Sí. Entonces, sí está claro. Sí, pero recuerden, hay muchos tipos de pruebas para probar esa parte de que se enteró. Obviamente está la confesional, la testimonial. Pues es que fulanito de tal se dio cuenta que yo llegué y me enteré y hice un argüendazo porque me di cuenta que no es mi hijo, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, obviamente ahí ya estamos implicando otras pruebas en cuanto al enterarse. Ahorita estamos hablando de la acción de desconocimiento, ¿sí? Tenemos otra acción que es la contradicción de reconocimiento. Esta es cuando el hijo, si fue reconocido durante su minoría de edad, cuando la madre si el reconocimiento se hizo sin su consentimiento, en el caso de la madre, cuando lo hace la mujer, o cuando lo hace probablemente el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, o cuando lo hace el progenitor afectado por el reconocimiento, que dice, a ver, aquí me estás diciendo que es mi hijo, pero existe otro que dice que también es su hijo, ahí hay como que contradicción de reconocimiento, ¿no?
Después dice el reconocimiento de Estado, esa es otra acción, que el hijo ha usado constantemente el apellido del posible padre. Es que yo soy hijo de fulanito de tal, pero el padre todavía no dice si sí o si no, pero el hijo ya está usando su apellido y ante la sociedad es hijo de él. Probablemente el Señor no le molesta que lo diga y deja que lo haga, entonces ahí, bueno, ya se está haciendo el reconocimiento implícitamente de que es hijo de esa persona, de que él presume ser hijo, hablando como presunción legal, ¿no? Después que el padre ha traído al hijo como nacido de su matrimonio y que el presunto padre tenga la edad legal para el reconocimiento. Se tiene que dar todas esas circunstancias para hacer el reconocimiento de Estado. ¿Qué es el reconocimiento de Estado? Bueno, este reconocimiento de Estado, la acción le compete al hijo. Aquí ya le compete al hijo reclamar, por decir, yo soy hija de, digamos, de Peña Nieto, porque como ahorita me conviene ser hija de Peña Nieto, voy a decir que soy hija de Peña Nieto. A mí me corresponde ejercer esa acción o reclamar esa acción. ¿Quién me puede decir no es cierto? ¿O quién me puede desconocer como hijo de? Los herederos de esa persona, ¿sí? Además de que esa persona diga, no, a ver, espérate, no es cierto, yo jamás. ¿Cuántas veces a los políticos les han salido simplemente, ahorita trae un asunto muy sonado, a los políticos les han salido hijos que ni siquiera sabían que existían, ¿no? A los artistas, a todo ese tipo de figuras públicas que les salen hijos de pronto y dicen, oye, no, espérate, tú no eres mi hijo, por esto, por esto y por esto y por esto. Y empiezan a decir las circunstancias del por qué no pueden ser sus hijos, ¿sí? Bueno, ¿quiénes pueden decir que no son hijos de? Los demás herederos del hijo podrán intentar esta acción de decir que no son hijos. Si el hijo ha muerto antes de cumplir 22 años, si el hijo cayó en demencia antes de cumplir 22 años y murió después, y en el mismo estado, los herederos de esta persona que probablemente murió pueden decir, sí era hijo de tal, entonces a nosotros nos corresponde heredar por ser hijos de ese que murió y nietos de la persona que no quiso reconocerlo en su momento, pero que se presume hijo de él. Los acreedores, legatarios y donatarios van a tener igual los derechos de los herederos para decir que sí es hijo. ¿Por qué? Porque tienen intereses. Tienen, por ejemplo, los acreedores intereses de que me paguen la deuda que tienen conmigo. Los legatarios, porque probablemente pues existe un legado en el cual a mí me interesa que sean parte de o sea hijo de. Y los donatarios. ¿Quiénes son los donatarios? Son todos aquellos que reciben donaciones, ¿sí? Bueno, estas acciones tienen un término de prescripción de 4 años a partir del fallecimiento de esa persona que se presume como hijo de la persona que siempre dijo que era su hijo. Después, resolviendo acá la pregunta, no me acuerdo quién me dijo del ADN. Bueno, solamente existe una prueba para decir si sí eres o no eres hijo de esa persona, que es la prueba de ADN. En Aguascalientes fue en donde se hizo esta jurisprudencia tan mencionada, que después ya la hicieron, ya la legislaron dentro del Código Civil. La hizo el magistrado Herminio Huerta, aquí en Aguascalientes. Él fue el que hizo el proyecto. ¿Qué decía esta jurisprudencia? Bueno, esta jurisprudencia decía que se presume como hijo si la madre está diciendo que es su hijo. Y si la madre dice, ok, estás diciendo que no es tu hijo, entonces hazte un examen de ADN. Pero si tú me vas a decir que no te lo quieres hacer el examen de ADN, se presume, la ley presume que es tu hijo, ¿sí?
Esta jurisprudencia salió de aquí de Aguascalientes. Fue muy novedosa en su momento, al grado que cambiaron el Código Civil en ese sentido en cuanto a pruebas de ADN y ya está legislada. Entonces ya nos dice el Código Civil, si tú quieres probar que no es tu hijo, hazte un examen de ADN y tan simple, me puedes demostrar que no es tu hijo. Si no te lo quieres hacer, entonces se presume que sí eres el padre de esa persona que está ejerciendo su acción y está ejerciendo su derecho como hijo, ¿sí? Aquí ya nos habla de las pruebas de materia de paternidad. Otra vez volvemos, bueno, ya esa de la del ADN ya no se las platico porque que es la de otros medios de prueba, que son estos, pruebas de identificación genética. Obviamente es la prueba de ADN, me adelanté un poco para responder la pregunta que nos estaban haciendo. Otra prueba que dice que sí es mi padre, bueno, pues son las actas de registro civil, que en algún momento me quiere desconocer. A ver, espérate, aquí en mi acta de nacimiento dice que tú eres mi papá y que yo tengo, probablemente el señor muere, pero reconoce a un hijo fuera de matrimonio y tiene a sus hijos dentro del matrimonio, y el hijo fuera de matrimonio va y reclama sus derechos hereditarios al momento del juicio. Se da cuenta que muere su padre. ¿Cuántas veces ha habido funerales con 2 viudas? ¿Y sabe cuántos hijos? Eso es muy real y muy común. Entonces, estos hijos reconocidos fuera de matrimonio tienen derechos hereditarios y esta es la prueba principal o el documento fundatorio de la acción para reclamar la herencia, ¿sí? Las actas del registro civil. Otra prueba es la posesión de estado de hijo. ¿Qué es la posesión de estado de hijo? Bueno, es que yo tenga al hijo, que probablemente la madre murió, se fue, me lo dejó, pero no está reconocido legalmente, pero yo tengo a ese niño en posesión. Esto solamente procede con hijos nacidos de matrimonio. Solo puede utilizarse a falta de actas de registro civil. Hablábamos de, por ejemplo, en las rancherías hay muchos niños que no son registrados, probablemente por ignorancia, probablemente por la lejanía del registro civil y falta de recursos económicos. Entonces, bueno, ahí, por falta de actas de registro civil, también se consideran como hijos de, o bien si son defectuosas, incompletas o falsas. Esto de defectuosas, incompletas o falsas normalmente pasa en rancherías o en lugares donde existen los llamados jueces de paz, que son los que hacen todo. Ellos son los que casan, ellos son los que registran a los hijos, ellos son los que resuelven ciertas controversias, o probablemente los ejidos, donde existe nada más, la autoridad máxima es el comisario ejidal y él es el que, la máxima autoridad, ¿no? El que hace todo lo que debe de hacer todo el aparato jurisdiccional y probablemente del ejecutivo también en el caso de los registros civiles. ¿Qué es esto de posesión de Estado? ¿Qué características debe de tener? Bueno, les voy a hablar un poquito en latín. Nomen, que es el apellido del supuesto padre. Tractus, que es el comportamiento como tal. Y fama, que es el reconocimiento del vínculo. Se necesita tener el apellido del padre, tener el comportamiento de padre y además que la demás gente o dentro de nuestro ámbito social nos consideren como hijos de o nos reconozcan como hijos de tal o cual señor. ¿Sí? Bueno, ya para terminar les voy a platicar de qué consecuencias jurídicas tiene lo que es la paternidad. La primera consecuencia jurídica es el derecho del hijo de llevar el apellido de sus progenitores. Volvemos a lo mismo de la filiación. Yo como hijo tengo el derecho de llevar el apellido de mis padres, de los dos. Yo como hijo tengo un derecho alimentario
ya dijimos lo que eran o lo que se consideraban alimentos. Que, bueno, es desde darle casa, comida, sustento, todo aquello para las diversiones, apoyo moral, etcétera, etcétera, ¿sí? También existe lo que se llaman derechos hereditarios recíprocos. ¿Qué es esto? Aquí ya entra paternidad-filiación, porque ya estamos hablando de reciprocidad. Probablemente, en este momento, yo como hija, probablemente tenga una masa hereditaria mayor que la de mis padres, y mis padres van a tener ciertos derechos si yo soy soltera. Obviamente, los que van a heredar son ellos, porque yo no tengo descendencia. Se va a hacer la herencia de forma ascendente hacia los padres. Si yo muriera, y bueno, ahí ya se genera el derecho hereditario recíproco. Todos conocemos que los padres heredan a los hijos, eso ya todos lo sabemos, pero mucha gente no sabe que los hijos les pueden heredar a los padres cuando no hay testamento. Después se genera otro derecho, el derecho o deber del padre de ejercer la patria potestad sobre el hijo. Esto les digo que es tema de otra conferencia, se los digo rápidamente. La patria potestad es el que yo me encargue de esa persona o ese niño, como padre, hablando como padre, ¿sí? Después se genera el derecho de fungir como tutor del hijo. Se genera el deber del padre de procurar el bienestar y sano desarrollo de sus hijos. Aquí nos estamos ya yendo a otro tipo de planos, probablemente al plano moral, cultural, ético, no nada más hablando de educación, de bueno, pues vete a la escuela y Dios que te bendiga. No, siempre existe el derecho del hijo y la obligación del padre a tener un bienestar y un sano desarrollo, y eso implica la moralidad, la ética y hasta el mismo respeto hacia los hijos. Respeto, digamos, en el plano sexual, porque muchas veces hay padres que abusan de sus hijos en cuanto a esa situación. Entonces ahí sí es un derecho de los niños o de las personas el guardar esa parte de la que les hablo, y es una obligación de los padres cuidar también de esa parte. Otra consecuencia jurídica es la actualización de un impedimento para contraer matrimonio. ¿Qué pasa con esto? ¿O por qué nos hablan de la actualización de un impedimento para contraer matrimonio? Bueno, puede ser que mi primo se quiera casar conmigo porque no sabemos, o al menos yo no sé, que su papá es hermano de mi papá, porque probablemente yo no conozco a mi papá, yo no sé de quién soy hija, ¿sí? Eso es un derecho que se genera. Entonces ahí ya existe un impedimento, porque ya va a haber problemas genéticos si se llegara a dar esta situación de contraer matrimonio con algún pariente consanguíneo. Y bueno, la última consecuencia jurídica, en el que en materia penal las penas se agraven. Si por ejemplo existe un delito sexual entre un padre y un hijo, tiene un agravante, ¿sí? Por ejemplo, una violación. Se escucha mucho de la violación que se le da al padre a la hija. Bueno, no quiero abordar mucho ese tema porque hay menores, pero ahí se agravan ya las penas, ¿sí? Se hacen mayores las penas. Con esto, bueno, doy por terminada la conferencia. Les agradezco su atención. Si existiera alguna duda, por favor, ahorita me la pueden preguntar. Yo con mucho gusto se las respondo. No sé si existe alguna duda de alguien. A ver, díganme. Ah, muchas gracias. Póngase la coraza porque ahí va. A ver, dime. Más importante que ser abogado es la inteligencia.
¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Usted es muy inteligente. Muchas gracias. El debe ser y el ser, usted lo mencionó, todo este asunto se complica por los aspectos sociológicos, psicológicos. Por ahí voy a ver información. En algunos lugares diciendo la ingeniería social, sociedades cifradas. Esto del que es género, hay una bronca complicada, bastante fuerte, muy mal manejada políticamente. Sí, claro. Al igual que con, por ejemplo, con los derechos de los homosexuales, es algo que no quise tocar porque es un tema muy delicado y mucha gente no lo tolera. Usted dijo que no se puede ser padre si me preguntara si cuando se casan dos gays hombres, ¿cómo es eso? Bueno, eso sí se lo puedo contestar. Existe el interés superior del niño y hay tratados internacionales que nos hablan de la adopción. Pero si no son dos hombres. sí, bueno, probablemente son dos hombres, pero ¿cómo le explico? En el caso de la adopción, en cuanto a personas del mismo sexo, que en Aguascalientes no está legislado, en Aguascalientes no se puede, existe la figura materna y la figura paterna. Entonces ahí ya es cuestión de que se pongan de acuerdo ellos y ya sabrán qué apellido es el materno y qué apellido es el paterno. No le está yendo muy bien a ustedes, abogados, a los jueces, si no fíjense con el caso completo. Y finalmente una reflexión más. Quien solo sabe de leyes, ni leyes sabe. O sea, no vas a saber leyes. Hay una complejidad social por medio. Sí, claro. Un Estado fallido legalmente. Y una pregunta final, ¿quién es un niño? ¿Y hasta cuándo se considera un niño? Ok. Existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos habla que un niño es a partir de que nace hasta los 16 años. Se presume niño. ¿Sí? De en adelante, obviamente, ya la Suprema Corte de Justicia nos dice que hay ciertos casos en los que ya no se considera niño, pero hasta los 18 años adquiere la mayoría de edad. ¿Sí? Por ejemplo, los emancipados. ¿Quiénes son los emancipados? Los emancipados son personas que se casan muy jóvenes, 16 años, con el permiso de los padres y ya empiezan a hacer su vida como adultos. ¿Sí? De hecho, hasta la Organización Mundial de la Salud toma esos parámetros de edad para considerar un niño o para considerarlo, por decir, en el seguro, en el ISSSTE, si lo mandan al pediatra o lo mandan con el médico familiar. Esa es la edad parámetro que se utiliza. No solamente legalmente hablando, no solamente por leyes, también la Organización Mundial de la Salud maneja esos parámetros. Digo, para que no digan que luego los abogados nomás hablamos de leyes. No. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quedó claro. Un aplauso, por favor. Gracias.